Bueno, muy buenas tardes a todos. Hoy vamos a dar inicio a nuestro TAC relacionado con el sistema de administración de la tierra. Les presento excusas a las personas que de pronto no alcanzaron a escuchar o a ver el mensaje de ayer en el cual les manifestaba algún inconveniente que tuve relacionado con un lugar donde, un corregimiento de la ciudad de Medellín, donde contaba con muy buen internet. Yo había previamente pues dialogado el tema con la universidad y definimos entonces enviarles un enlace para que nos conectáramos el día de hoy. Damos inicio entonces y antes de continuar con el tema que nos compete al día de hoy, voy a dar un pequeño contexto de lo que hemos venido, un resumen de lo que hemos venido tratando en los encuentros anteriores, donde dijimos que el sistema de administración de tierras es un sistema, un término relativamente nuevo, que poco hemos hablado de él. Hemos hablado mucho de lo que tiene que ver con el catastro multipropósito, con todas las herramientas del sistema LADM y del sistema de administración de tierras poco hemos hablado, pero que esos elementos, tanto el catastro multipropósito como el LAN, juegan un rol importante en el sistema de administración de tierras. Habíamos dicho que este sistema de administración de tierras combina una serie de actividades pues, que ya existen en el país, que no es una herramienta en sí, que no pretende crear una herramienta adicional ni una plataforma adicional, pero que se alimenta de información que tenemos ya, y lo que se pretende es condensar esa información y utilizar esa información en un solo lugar para que los distintos actores puedan acceder a ella y sirva como herramienta para la gestión del territorio. Que para ello nos basamos en información que ya tenemos relacionada con el registro de la propiedad, los levantamientos catastrales, la cartografía oficial que tenemos, la valoración de tierras y el uso de la tierra de acuerdo a los planes de ordenamiento territorial, a los POT y PDO. Les decía igualmente que en la administración de la tierra no es un fin en sí mismo, pero lo que pretende es apoyar esos sistemas de planeación del territorio. Y uno de sus grandes objetivos es precisamente definir una política, una mejor política sobre la administración de las tierras. Para esto se combina todo lo que está relacionado con la administración de la tierra, incluida todos los asuntos agrarios y las reclamaciones de los distintos actores de la sociedad. De acuerdo a esto, el gran objetivo del sistema de administración de tierras es apoyar el desarrollo económico y sostenible del país, orientado a una buena gobernanza y estabilidad social. Hoy, entonces, nos vamos a detener en saber cómo se crea ese sistema de administración de la tierra. Ya habíamos hablado de, en los encuentros pasados, cuáles eran los objetivos. Bueno, pero antes de eso voy a hablarles de los actores y de cuál es el rol que tiene el catastro en ese sistema de administración de la tierra. Yo les quiero compartir, ahorita les voy a compartir una pequeña presentación, pero antes quiero hablarles de esas funciones. Les decía de los objetivos, ¿cierto? Los objetivos del sistema de administración de la tierra, pero entonces vamos a hablar de los objetivos para definir cuáles son los objetivos de ese sistema de gestión de la tierra. Entonces, primero tenemos que partir de lo que es el marco de la política del sistema de tierras en el país. ¿Cuáles son esas funciones de la administración de tierras en lo relacionado con la tenencia de las tierras
el valor de la tierra y el desarrollo que se le da a la tierra. Hay que buscar un desarrollo integrado de país en ese contexto, ¿cierto? Los arreglos de la interinstitucionalidad. Y todo, como les decía ahorita, orientado a un desarrollo sostenible. Bueno, yo me voy a detener aquí y vamos a hacer alusión a esos objetivos. Brindar los principales instrumentos de la gestión institucional, proporcionar el perfil que permita revelar la valoración económica de los predios, organizar a través de la recolección de datos la disposición de la información que se tiene en cada predio y ponerlo a disposición de la sociedad. Les decía entonces que les voy a compartir aquí una diapositiva. Por favor. La parte de las personas y su escuela está bueno, todo está bueno. Lo único es que en el año pues hay una comida que hay y el de la mujer está aquí en la En este sentido, de acuerdo a lo que les estoy compartiendo en este momento, la gestión integrada del SAT y que está orientada a ese desarrollo sostenible del uso de la tierra, está basada en las políticas de tierra, en la gestión del uso de la tierra y en la información de la tierra. Estos tres aspectos que ustedes pueden visualizar aquí. Entonces, las políticas para la gestión de la tierra tienen que ver con leyes y políticas pues, de los distintos sectores, del sector agrícola, ambiental, del sector vivienda, patrimonial, recursos naturales. Luego viene lo que es la gestión de la tierra, que es la planeación económica y social del territorio que está implementado a través de los permisos pues, que otorgan las diferentes autoridades de planeación en lo que está relacionado con el control urbanístico, la financiación sobre la gestión del territorio y los permisos y licencias de uso que se dan. Y luego viene en sí la información necesaria para el sistema de administración de la tierra. Es decir, estos dos elementos son como el insumo necesario que nos va a llevar a condensar y a concentrar esa información en un solo lugar, pero que va a tener información relacionada con la tenencia, con los valores, con el uso, con el mapeo catastral, la identificación de los recursos naturales y la asignación de utilidad a cada uno de esos predios. Nosotros aquí nos vamos a encontrar que gran parte de ese insumo, como lo hemos venido hablando en clases pasadas, está fundado en la información que nos entrega el catastro multipropósito. Yo no me voy a detener en el catastro multipropósito porque ustedes en otras ocasiones ya han tenido distintos tags, incluso tienen algunas clases y en algunos cursos pues se detienen a hablar del catastro multipropósito. Entonces, teniendo en cuenta lo que ustedes conocen relacionado con el catastro multipropósito, ya saben que hay una etapa adicional que la define la norma del catastro multipropósito, que es la difusión de la información. Esa actividad de difusión de la información va a ser uno de los insumos principales para el sistema de la administración de la tierra. Bueno, entonces, aquí, más adelante, vamos a ver que la infraestructura de datos espaciales que existe en el país y que está a cargo del departamento, perdón, no recuerdo si es del DANI, creo que es del DANI, la infraestructura de datos espaciales o de planeación, enseguida vemos, necesita una articulación
y esta gráfica es una gráfica que nos permite visualizarlo de una manera clara. Todo que enfocado, por favor síganme aquí con el cursor, al tema del desarrollo económico, social y ambiental, que sea un desarrollo sostenible en el país, ¿cierto? Pues una política de Estado. Entonces, aquí vemos en el centro la infraestructura de datos espaciales. Aquí arrancamos desde la información que nos entrega el catastro multipropósito, la información en el aspecto físico, la titularidad de la propiedad y el tema de impuestos. Estos son las tres bases del catastro, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros definimos que de acuerdo a la infraestructura de datos espaciales vamos a utilizar todas las capas parcelarias y no parcelarias que se cuentan con el predio, orientadas a todo lo que tiene que ver con la gestión inmobiliaria y el gobierno espacialmente habilitado a través de las distintas políticas, recursos, servicios y todo lo que ofrece el Estado nos conlleva a determinar la importancia de esa articulación entre las entidades que tienen la información necesaria para la administración de la tierra. Qué pena, tenemos interrupción porque allí al lado hay otra reunión, entonces espero que no tengamos mucha interferencia. Bueno, yo voy a dejar de compartir pantalla aquí. Voy a dejar de compartir. Voy a dejar de presentar y vamos a hablar en este momento de un tema importante sobre esa gestión de la tierra, ¿cierto? Sobre el SAT en general. Entonces, ¿cuál es el ámbito de gestión de la información que se va a utilizar? O sea, yo quiero que ustedes se imaginen como si tuviéramos un lugar grande en el que estuviéramos guardando toda esa información debidamente separada, debidamente rotulada, debidamente identificada por propietario, por tipo de predio, por ubicación, por características, por el tema de a dónde está la agricultura, a dónde están los centros productivos y demás. Entonces, y ese espacio lo vamos a llamar el SAT, o sea, el Sistema de Administración de la Tierra. Ahí vamos a tener toda la información necesaria para administrar la tierra. Pero, como les decía antes, no está concebida como una nueva herramienta, ni tampoco pretende ser una nueva base de datos o una nueva base de información, sino lo que pretende es promover la estandarización de los procesos con los que se captura la información, con los que se modifica y el uso que se le va a dar a esa información. Y esa administración de la tierra bajo ese aporte que nos da el SAT, siempre con ese aporte pues que nos da el SAT, siempre se va a realizar bajo el enfoque de la metodología LAND, que ustedes también han visto. Aquí no nos vamos a detener tampoco sobre la metodología del LAND porque entiendo que dentro de poco sale alguna modificación, entonces vamos a organizar, vamos a hablar que si bien no es una base de datos, que tampoco es una información, pretende tener acceso a esa información y estandarizar los procesos de cómo se captura, es decir, cómo se crea esa información, cómo se modifica y cuál es el uso que se le va a dar a esa información. Según los aportes que nos da el SAT, un momento por favor. Bueno,
Entonces, de acuerdo a la información a esos estándares, el aporte específico a la administración de la tierra bajo ese enfoque del modelo LAN o LAN, como lo conocemos, cuya prioridad no es tener no es tener toda la infraestructura de los datos espaciales que se tienen en la cartografía, sino que es lo relacionado con la información predial y las decisiones que se tomen con respecto al territorio. Perdón, que no había encendido la cámara. Voy a volver a encender la cámara acá para que nos podamos ver. Perdón, me he dado cuenta cuando dejé de compartir pantalla que estábamos qué pena, de verdad, el otro profesor que está allí en una clase. Voy a encender la cámara aquí. Qué pena, no había visto que estaba sin la cámara encendida. Entonces, les decía que estábamos diciendo, no es una herramienta, tampoco es una base de datos con la cual se pretenda consolidar la información, sino que lo que se pretende es estandarizar todos los procedimientos con los cuales se crea esa información, con los cuales se modifica y con los cuales se hace uso de la información, ¿cierto? El aporte del SAT, les decía, en cuanto al tema de administración de las tierras, no está orientado a definir todo lo que requiere el modelo Lambda. A lo que se orienta es al tema específico de lo relacionado con la información predial y todas las decisiones que se tomen con respecto al territorio sobre el derecho a la propiedad, las restricciones que se tienen de la propiedad y la responsabilidad de quien es titular de la propiedad. Cuando me refiero a información predial, es información de predios, no a predial de impuesto predial, ¿cierto? Entonces, en ese ámbito de lo que les acabo de decir, que si bien estamos bajo el enfoque LAN, no, el SAT no hace, no pretende ser todo el enfoque del SAT, sino que está orientado a la administración de la tierra. Hay como la gestión de la información se maneja como en 3 segmentos. Uno es la infraestructura de datos espaciales, el otro es la infraestructura de datos espaciales de la administración de la tierra, que está basado en 2 regímenes, pues, o en 2 bases, que ya las vamos a ver enseguida, y los trámites. Yo enseguida les voy a compartir como un ejemplo de esto. Yo sé que es un poquito denso el tema, además porque es un tema sobre el que nadie todavía ha empezado a hablar, pero que hacia allá vamos bajo esta nueva, pues, y que esta es una de las metas que se pretende lograr con el uso correcto de la información que se captura bajo la metodología del catastro multipropósito. Entonces, les decía que en esa infraestructura, bueno, les decía pues que nos vamos como en 3 segmentos. Uno es la infraestructura de datos espaciales, que incluye como tal la cartografía con los distintos, pues así como se crea, con sus múltiples nodos y con los estándares y la normativa definida para ello.
Lo segundo es ya no la infraestructura de datos espaciales sola, sino la infraestructura de datos espaciales de la administración de la Tierra, que es un nodo especial de la infraestructura de datos espaciales. Es decir, tenemos la infraestructura de datos espaciales que tiene múltiples nodos, ¿cierto? Y la infraestructura de datos espaciales de la administración de la Tierra es un nodo de la infraestructura de datos espaciales. ¿Y eso con qué? Basada en la información predial y en la relación de las capas parcelarias y no parcelarias que se tienen del predio, ¿cierto? Esta es la prioridad del SAT, como les decía ahorita, dentro de lo relacionado con la gestión de la información. Para eso, entonces, necesita como dos bases. Uno, la base predial y otro, que es como la administración que hacen las autoridades desde el punto de vista de los aspectos físico, jurídico, económico y fiscal del predio, que tiene que ver con lo que es el catastro en sí. Y lo otro es la base de la información que tiene un régimen especial que es información sobre la tierra, que tienen algunas autoridades con competencias especiales a nivel territorial y que afectan esa base predial de la cual acabamos de hablar. Entonces, ¿qué son esos? Por ejemplo, lo que son áreas protegidas, lo que tiene que ver con los planes de ordenamiento territorial, la definición de zonas de riesgo, ¿cierto? Entonces, y la forma como se registra esa información específica de los predios, o sea, ya no vamos a hablar de las características generales de todos los predios, sino de las características especiales, que es la que define que el licenciamiento, dónde están las zonas de alto riesgo, es decir, espérenme un momento que me está diciendo el de la llamada que si aquí sigo, no hay nadie en la llamada, sí, quedarme en la llamada. Desafortunadamente hoy no tenemos personas, creo que tiene mucho que ver con la ausencia en la clase de ayer, que de pronto ustedes tenían otras actividades, espero que vean la clase, espero que vean el encuentro, este encuentro es muy importante. Créanme que amerita, es un tema bien interesante sobre el que muy poquitas personas han hablado, es un tema que si ustedes lo conocen van a ir a la vanguardia de los distintos cambios, entonces aquí nos quedamos grabando, yo espero que escuchen el encuentro y espero vernos en el próximo encuentro donde ya vamos a definir el ejercicio. Yo ahorita les voy a dejar unos tips necesarios sobre la información que vamos a requerir para la realización de la actividad final, ¿cierto? Bueno, entonces íbamos hablando de que en esa infraestructura de datos espaciales, ¿cierto? Hay múltiples nodos. Uno de esos nodos tiene que ver con la infraestructura de datos espaciales relacionado con la administración de la Tierra y ese tiene como dos bases. Una es la base general de la información que está relacionada con la información que otorga el catastro sobre los aspectos físicos, jurídicos, económicos y fiscales. Y la otra es con un régimen especial que coge como todos esos casos especiales, así es, como todos esos casos especiales que disponen y que necesitan como de técnicas distintas al momento de su inscripción o de consideraciones especiales al momento de la inscripción, al momento del licenciamiento, al momento de las afectaciones que se puedan realizar con respecto a esos predios. Entonces dijimos que se realiza como bajo tres segmentos. Uno, la infraestructura de datos espaciales, infraestructura de datos espaciales pues ISAT, de la Tierra, infraestructura de datos espaciales de la Tierra. El uno es IDE, esas son las siglas, y el otro es IDE-AT, o sea, Administración de la Tierra. Y la otra es ya los trámites en general. Entonces, con esos mecanismos individuales de los que hacen uso las personas que requieren un servicio como tal, se gestionan los trámites. O sea, un trámite es eso, es un ciudadano que requiere un servicio y va a ir a solicitarlo
que tiene que ver con la tierra, que tiene que ver con la administración de la tierra, con su licenciamiento y demás. Entonces, en ese sentido, empiezan a aparecer los trámites aquí como no como un fin, sino como algunos de los aspectos que se pretenden mejorar bajo el sistema de la administración de la tierra. Que dijimos al principio de la clase, que el sistema de administración de la tierra pretende buscar y optimizar el desarrollo económico, social y político del país. ¿Y cómo se optimiza y cómo se garantiza? Mediante uno de los aspectos, la realización de trámites oportunos, eficaces y eficientes relacionados con la administración de la tierra. Es denso, además porque tiene como mucha terminología, pero yo sé que cuando lleguen de pronto en catastro multipropósito, creo que es el último de los módulos que ustedes ven, ahí van a hablar del SAT y ya van a tener algunas bases. ¿Y por qué lo ven ahí? Porque el catastro multipropósito es uno de los insumos principales para el sistema de la administración de la tierra. Bueno, habíamos hablado de cuál es el esquema de los actores del SAT. O sea, ¿quiénes son los actores del SAT? ¿Quiénes participan de ese sistema de administración de la tierra? Entonces, miren que venimos como en una secuencia lógica en la que estamos diciendo que ese SAT se basa en la información predial orientada al tema de la administración como tal, de los usos y el licenciamiento de la tierra, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, y esos usos, derechos, licenciamiento, requisitos y responsabilidades de la tierra, nos va a definir quiénes son los actores. De acuerdo a eso, lo primero que uno ve es que hay un actor principal, que es el ciudadano. Ese ciudadano como tal es el primer actor, ¿cierto? Que después hay otros actores que es la institucionalidad, o sea, es el Estado como tal. Y luego hay otros actores, bueno, pero entonces en ese sentido hay unos actores, pues con ciertas responsabilidades. Un actor que es el responsable del cuidado de esa información y el cuidado de la legalidad de la información que se inscribe, ¿cierto? Entonces hay como unos actores masivos, como unos actores, yo les voy a decir cómo lo define por aquí, que me lo encontré en la norma, dice, actores responsables actores responsables de la información en los procesos masivos. Entonces, yo les voy a mostrar una figurita, porque entonces vamos a hablar de unos actores en los procesos masivos y de los actores en general. Entonces, ahí les decía, el principal actor que uno se encuentra en ese sentido son el ciudadano. El segundo actor, lástima pues que esté yo aquí como solita hablando, porque entonces ya vamos a hablar de cuáles serían los actores responsables en la actualización de la información. Y ahí es donde aparecen los gestores catastrales, los operadores catastrales. Aparece, por ejemplo, un actor importantísimo que es la Superintendencia de Notariado y Registro. Aparece el IGAC, ¿cierto? Aparece la Agencia Nacional de Tierras. Entonces, eso en lo que tiene que ver con actores. Hay otros actores que son los actores, entonces llevamos dos tipos de actores, ¿cierto? Son cuatro. El ciudadano, la institucionalidad, que es donde aparecen las autoridades catastrales, la Superintendencia de Notario de Registro, gestores, operadores, lo que acabamos de ver. Y viene un tercer actor, que es el actor que define y dispone el uso de la información estadística y espacial, ¿cierto? Entonces, ahí nos vamos a encontrar a la infraestructura de
datos espaciales, Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales, ya no es el IDE que vimos arriba, sino es la ICDE, que es la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Bueno, clase, que no esté yo aquí sola como para preguntarles, que esté yo aquí sola como para preguntarles qué es, pero entonces vamos a hacer un ejercicio y es que en el próximo encuentro vamos a repetir y ustedes, los que me van a ver hoy y que se van a conectar, vamos a hablar un poquitico de lo que es la infraestructura colombiana de datos espaciales y a qué se dedica, ¿cierto? Ella maneja, pues esa infraestructura de datos espaciales es necesaria para la interoperabilidad de la información. Ahí aparece el DANE, que si bien arriba habíamos dicho de algunas instituciones, vamos a mirar por qué arriba está como los gestores, operadores, IGAC, y aquí nos va a aparecer el DANE y el Departamento Administrativo de Planeación, ¿cierto? Entonces, ¿el DANE por qué? Porque es que el DANE es quien crea y define y consolida y define la estadística de los valores que se han ido asignando a la tierra y sobre todo del aprovechamiento de esa información de acuerdo a las necesidades del Estado y el ciudadano. No sé si es muy enredado. O sea, el DANE, ¿qué es el DANE? El DANE es el Departamento Nacional de Estadística, ¿cierto? Entonces, el DANE viene y recopila esa información que está en el sistema de administración de la tierra y dice, bueno, vamos a crear valores de resultado de acuerdo a qué, al aprovechamiento que se le está dando a esa información que hay en el sistema de administración de la tierra. Viene el DNP, que es el Departamento Nacional de Planeación, y él está relacionado, obviamente, pues con lo que es la planificación del territorio y todo el tema de licenciamiento y usos del suelo. Ah, bueno, el DANE también tiene otra cosa importante que se me escapaba y es el tema de los observatorios inmobiliarios. O sea, ahí se empieza a recoger estadísticamente el tema de los observatorios inmobiliarios. Bueno, entonces habíamos dicho arriba que eran 4 actores. Entonces ya definimos el ciudadano, la institucionalidad en lo que tiene que ver con la administración de la tierra y vamos a ver otra institución, pues otros actores que son los responsables de la estadística y de la información espacial. Y vamos a ver algunos actores que son actores externos que prestan servicios directos al ciudadano. ¿Cuáles serían esos actores? Esos actores son actores, perdón, se me apagó la cámara. Esos actores es toda esa, las autoridades y las distintas profesiones que prestan los servicios al ciudadano que necesita la información relacionada con la tierra. Por ejemplo, un curador, por ejemplo, el notario, por ejemplo, el topógrafo. Ellos son quienes prestan los servicios a ese ciudadano que hace uso de la tierra. Las corporaciones autónomas regionales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con la aprobación de licencias de uso de recursos naturales, perdón. Las autoridades de planeación, en lo que tiene que ver con todo el proceso de licenciamiento y permisos de usos del suelo, licenciamiento de construcciones. Entonces, todo lo que tiene que ver con lo que es la planeación del territorio. Yo les voy a mostrar una gráfica que me encontré por allá en un documento del DNP. Esta no es una gráfica propia, es una gráfica del DNP. Voy a apagar mi cámara y vamos a compartir pantalla aquí.
Aquí creo que están viendo ya creo que ya están viendo la pantalla sobre una información que me encontré, como les decía, del Departamento Nacional de Planeación sobre esos actores que estamos diciendo. Entonces, habíamos dicho, de acuerdo a lo que estábamos hablando, que eran como 4 tipos de actores, que el primer actor era el ciudadano en general, que luego venía un tipo de actor que tenía que ver con todo lo que era la administración de la tierra, que son los operadores catastrales, que es el IGAC y quienes sean, síganme por favor aquí con el cursor en la presentación, que son quienes se han habilitado como operadores y que entre esos tenemos algunas autoridades que son el gestor catastral, la NT, la Superintendencia de Notariado de Registro y la Infraestructura Colombiana de Datos Espaciales. Aquí está el IGAC también, ¿cierto? Luego dijimos que hay unos actores que son los que tienen que ver con la recolección de la información estadística y espacial. Entonces, aquí nos encontramos al DANE, ya les expliqué qué hace el DANE en lo que tiene que ver con todo lo que es observatorios inmobiliarios y la estadística relacionada o la valoración de la estadística, valoración y estadística del uso que se le da a la información. El DNP, y luego decíamos que pues vienen algunas autoridades que acompañan al ciudadano en el uso de esa información y que ahí aparece pues un topógrafo, el curador, el juez, el notario, y que ellos pues ahí evidenciamos como los 4 actores principales. Sin embargo, esta gráfica tiene, ustedes observan que hay unas rayitas que son grises, unas rayitas rojas, unas verdes, roja, negra, y yo por así decir, me apropié de esta gráfica porque me parece una gráfica oportuna. Este documento lo encuentran, como les dije, no es de titularidad mía, es un documento que se llama La Modernización de las Tierras en Colombia y cada línea de esas tiene como una definición especial, ¿cierto? Entonces dice, las líneas negras, y si ustedes las observan aquí, las líneas negras parten desde el operador y por aquí el notario también parten de información, ¿cierto? Es el ingreso de datos masivos a ese contenido, a esos lineamientos sobre usos de la tierra, ¿cierto? ¿Se acuerdan que decíamos que eran los objetivos que era la creación, el uso y la disposición de la tierra? Que eso era que ese es el objetivo principal del SAT. Entonces, aquí se genera como esa parte. Entonces, nace desde dónde, ¿cierto? Bueno, vienen unas flechas grises, pero no estas que están punteadas, sino estas que están aquí, esas grises, y aquí empiezan a interactuar esta con esta y esta con esta. Y esas grises tienen que ver con la solicitud de trámites que hace el ciudadano. ¿A quién? A los jueces, a los notarios, que es el último actor que vimos pues, en la explicación que yo di. Bueno. Luego vienen unas azules, miren, aquí si ustedes ven, están unas azules, que es el flujo de la información que se maneja dependiendo de las solicitudes, ya sean del ciudadano o de quienes gestionan y crean esa información. Porque mire que aquí la encontramos, miren, es cómo circula la información cuando quien la está gestionando es el ciudadano o cuando quien la está gestionando es el operador catastral. Entonces, ese es el flujo de los trámites que tienen respuesta al ciudadano. Aquí ven ustedes el flujo, cómo se comporta. Nos encontramos unas líneas rojas, que ya ustedes, de acuerdo a la explicación que yo les acabo de dar, las pueden identificar, y esas líneas rojas es la información
que se genera entre las distintas instituciones, DANE, DNP, municipio. Y recuerden que habíamos dicho que no solamente era información estadística, como la que maneja el DANE y el DNP, sino que también es información sobre el tema de planificación, sobre ordenamiento, sobre licenciamiento que manejan los municipios, pero que hay una información importantísima que es la información de datos espaciales. Las grises que están punteadas aquí en esta gráfica nos muestra como esa relación jerárquica entre autoridades, ¿cierto? Entonces, si ustedes ven, aquí hay un IGAC, que es un operador, ¿cierto? Y que es la máxima, además de ser la máxima autoridad catastral, es operador, y empieza la relación jerárquica en lo que tiene que ver con el gestor catastral, en lo que tiene que ver con la infraestructura colombiana de datos espaciales. Y aquí también el Ministerio de Vivienda como superior jerárquico del curador. Bueno, yo creo que por hoy vamos a dejar aquí el tema de los actores y de cómo se va construyendo la información que necesitamos para entender el SAT. Y entonces yo les iba a proponer que para el encuentro que tenemos el miércoles, que es un encuentro de 1 hora y media, voy a dejar aquí de presentarlo, que es un encuentro de 1 hora y media, entonces como parte del ejercicio que vamos a empezar a hacer, ustedes consulten en sus municipios, si tienen la oportunidad de consultar de acuerdo a ese esquema que acabamos de ver y de acuerdo a lo que yo les acabo de decir, que es el objeto del SAT y cuál es la finalidad de ese sistema de administración de la tierra, que ustedes vayan a las oficinas de planeación y consulten qué tipo de información se recolecta en esa oficina con respecto a la información que es el insumo principal para el sistema de administración de la tierra, que es el catastro. Y que hagan lo mismo con lo que son oficinas de registro y notaría. Algunos municipios en los que están no van a tener oficina de registro, entonces no van a poder hacerlo. Pero entonces por lo menos consulten en qué oficina de registro registra el municipio donde están ubicados y hagan el ejercicio con respecto a lo que tienen en las notarías y en las oficinas de planeación. Siendo las 4:54, faltando ahí como 5 o 6 minuticos para las 5, yo doy por finalizado este encuentro. Lamento mucho, es muy complejo cuando uno está solito en un encuentro porque no hay como la interacción, las preguntas, las dudas, pero entonces espero que nos veamos en el próximo encuentro del miércoles, de 4 a 5:30 de la tarde, para continuar con este ejercicio y con este tema que es de suma importancia. Hasta luego y una feliz tarde.